Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo les va? Bien. Buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo andan? Hola, muy buenas. ¿Todo tranquilo? Sí, ¿Todo bien? Sí, todo bien. Semanita tranquila a nivel nacional, no hay ningún problema en el país, está todo tranquilo. Dios mío, la Corte Suprema está ahí en la cima. Digamos que con respecto a ese tema, jurídicamente hablando, podemos marcar muchas aristas. Yo creo que ya luego de lo que sucedió ayer, donde un juez federal se ha expedido acerca de la materia y ha habido una decisión política de no acatar lo resuelto por un juez federal, del mismo modo que no han acatado un decreto con fuerza de ley, yo creo que ya hay causal suficiente para intervenir federalmente la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, cabe destacar que el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributaria porteña el día del domingo es un fallo completamente ilegal, inconstitucional, porque carecía de competencia para hacerlo. Y por otro lado, ¿para qué recurrís a la doble vía? ¿Vas a la vía local o vas a la vía federal? Yo creo que es competencia federal, porque aquí no está en juego en sí mismo el derecho a la educación, no hay restricciones al derecho a la educación, sino que hay una cuestión de neto corte sanitario, y es competencia privativa del Estado Nacional. Y esto ya, las consideraciones que estoy haciendo son específicamente jurídicas, no me importa quién es presidente ni quién es jefe de gobierno. La cuestión es que acá claramente hay un Estado que se está insubordinando frente a las autoridades constitucionales. Con lo cual yo creo que no es solamente causal de intervención federal, sino que también el jefe de gobierno porteño ha incurrido en el delito de sedición, claramente. Después podemos, el de sedición y el de desobediencia. Después podemos ver si algunos quieren endilgarle el artículo 205 del Código Penal de facilitación de la propagación de una enfermedad. No sé si la conducta abastece típicamente esa figura, pero que está en una actitud sediciosa y de desobediencia, no me cabe ninguna duda. La conducta está... ¿Van juntos, profesor? O sea, porque yo pensaba que sí, claramente el delito de desobediencia, pero el de sedición no me había dado cuenta, no me había parecido encuadrarlo ahí. ¿Va junto? O sea, sí. Desobediencia y sedición. En el derecho penal, ustedes van a ver cuando estudian la parte especial que existe lo que se denomina concurso de delitos. Es decir, cuando una conducta encaja en varias figuras legales, eso es lo que se denomina concurso ideal, o cuando varios hechos independientes cometidos por la misma persona también encajan en varias figuras penales, lo que se considera concurso real de delitos. Yo creo que en este caso concreto hay un concurso real porque primero vino la desobediencia al decreto, después vino la desobediencia al fallo de la justicia federal. Así que hay doble desobediencia en concurso real con sedición. No quería dejar de mencionarlo porque, bueno, más allá de que nuestro métier hoy está en la década de 1820, siendo docente de historia constitucional, es una responsabilidad institucional que tengo de no poder mirar para un costado de la realidad que nos acoge todos los días y de la gravedad institucional que ha acarreado la decisión insubordinada del jefe de gabinete, del jefe de gobierno porteño. Por otro lado también la ciudad se está arrogando atribuciones que no tiene, no es una provincia más la ciudad. No es una provincia más.
Tiene, como consecuencia de la reforma constitucional de 1994, un estatus jurídico diferenciado, con una autonomía mayor de la que gozan los municipios genéricamente contemplados en el artículo 123, pero que bajo ningún punto de vista lo convierte en una provincia. Es eso, una ciudad con una dosis de autonomía mayor que el resto de los municipios argentinos, pero no es una provincia. Tampoco, ahora ustedes lo van a verificar a lo largo de la cursada, no es la primera vez que los porteños incurren en una actitud de insubordinación frente al gobierno federal. Hay antecedentes históricos que nos avalan, por eso yo sostengo que hay que intervenir federalmente. El caso paradigmático fue en 1880, cuando hubo que imponerle la presencia del Estado federal, cuando se federalizó la ciudad de Buenos Aires. Es decir, ustedes van a ver acá que no es casualidad lo que está ocurriendo, sino que hay antecedentes históricos de esto que está haciendo la ciudad. Ocurrió en 1859, ocurrió en 1861, ocurrió en 1880. La primera vez que ocurre en el siglo XXI. No había ocurrido nunca en el siglo XX. Así que bueno, era lo que quería mencionar. Ahora bien, vamos un poco a lo nuestro. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Yo, profe, una pregunta. No, pregunta, tranquilo. Sí. Igual es rápido, es para saber, hoy empezamos la unidad 5, ¿no? Como Hoy para vamos a la ubicarme. unidad 5, exactamente. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe. Una pregunta, ¿vio cuando llega a Balcarce? Sí. Y la clase de señal porteña la apoya, ¿no? La clase de señal porteña lo apoyo. 5 días nada más. Sí. Y después... Ay, estoy nervioso. ¿Cómo se llama este? Ay, la puta madre, volviendo. Bueno, si cuidamos el vocabulario, estamos en una clase de la Perdón. Ah, sí, y después se ratea, recupera el trono y los denuncia. ¿Cómo recupera el trono? Digo, el gobierno, perdón. No. Y... Guarda con la terminología que usan, porque en un examen me decís recuperó el trono y te tengo que bochar con eso, ¿eh? Hay que ser muy cuidadoso con el vocabulario. Bueno, recupera el gobierno y los denuncia, porque traicionaron a la patria, la forma de decir. Y este exige ser juez. Pero ¿por qué exige ser juez? Eso lo tengo. ¿Cómo? ¿Por qué exige ser juez de la Junta este? No, él los denuncia, no es juez. No. Él los denuncia como consecuencia del artículo 7 de la Convención del Pilar. Como yo le digo, instruye a los fiscales del Cabildo, más concretamente a Pedro Agrelo, a secuestrar las actas de sesiones del Congreso y la colección de decretos del directorio como para comenzar a sustanciar el sumario. Arrateo no se constituye en juez, no es juez, es gobernador. No es... Ok, gracias, profe. Eso solo era. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo una, por favor. ¿Qué temas entran en el parcial como para ir priorizando y acomodando el resumen? Ya lo vengo diciendo desde la primera fecha, hasta la bolilla 8 inclusive. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos arrancando. Profe, ¿Sí? hola, perdón, soy Sandra. No, Sí. yo es otro tema el mío, que mañana no voy a presenciar la clase debido a que operan a mi hija Karen, la que tiene 23 años. Así que nada, quería avisarle por qué no iba a presenciar su clase. De todas maneras la voy a ver luego en los videos cuando usted la sube. Ok. Muchísimos Bueno, éxitos. Gracias, Que muchas salga gracias. todo bien. Muchísimas gracias. Es un momento complicado para la salud. Es cierto. Bueno, vamos a arrancar. Nosotros en la clase anterior dejamos con el Tratado del Cuadrilátero. Recuerden ustedes que
una vez que las 3 provincias litorales entraban en la misma sintonía política que la Buenos Aires conducida por el ministro de Gobierno Rivadavia, se había firmado este tratado por el cual se establecía un régimen confederal, con las provincias siendo libres, soberanas, independientes e iguales en representación y en derechos, y decidían ponerle punto final al Congreso de Córdoba, facultando en esto al resto de las provincias a que cuando lo creyeran conveniente convocar a otro Congreso. Claramente, la actitud de Rivadavia había sido concreta, hacer fracasar el Congreso de Córdoba, que claramente iba a estar conducido políticamente por su gobernador, Bustos, y con un objetivo político particular que ya hemos visto en qué consistía. Ahora bien, fracasada esta tentativa de reunificación del país con el Congreso de Córdoba y la gestión de Bustos, lo que se pretende es un nuevo Congreso que plasme la nueva situación política que se vive en el país. Y como consecuencia de esto, entonces, a mediados de 1822, son enviados por el gobierno de Buenos Aires misiones diplomáticas al interior tendientes a escuchar la opinión de las provincias acerca de la convocatoria a un Congreso. En este sentido, la misión más importante que se va a llevar a cabo va a ser la de el deán Diego Estanislao Zavaleta. Deán es una dignidad religiosa, es un cargo religioso, era cura Zavaleta. El deán Zavaleta, entonces, sería la misión más importante en este sentido. Porque tenía que hablar, por decir, hablando mal y pronto, con las figuritas difíciles. ¿Por qué digo esto? Había suspicacias entre Buenos Aires y Córdoba, y luego de haber hecho fracasar el Congreso de Córdoba, por lo tanto se temía cuál podía ser la actitud de Bustos frente a esta consulta que efectuaba el gobierno porteño. Bustos no le importa quién es presidente, quién es gobernador, quién conduce, lo que pretende es definitivamente un Congreso que reunifique al país y por lo tanto da el visto bueno. Luego de lograr el avenimiento de Bustos, Zavaleta pasa a las provincias de Cuyo, y allí es donde está el quid de la cuestión. Debía entrevistarse nada más ni nada menos que con el general José de San Martín. Ya lo hemos visto, San Martín, luego de la entrevista de Guayaquil con Bolívar, había renunciado al mando de los ejércitos de la independencia, cediéndole la conducción política y militar de la guerra al gran libertador venezolano. Y en consecuencia había pasado una corta estadía en Chile y nuevamente se encontraba residiendo en Mendoza. Y aquí es donde llega al máximo la política canalla de Rivadavia. Porque Zavaleta fue a decirle a San Martín que el problema del país era él. Le dijeron a San Martín que el país no se unificaba porque su presencia en el mismo era un punto de discordia para los argentinos. O sea, están comprendiendo lo que le dijeron a San Martín estos... No quiero cometer un exabrupto en cuanto al calificativo, pero lo merecen. Le estaban diciendo nada más ni nada menos que al libertador que su presencia en el país era un obstáculo para la unidad nacional. Una canallada manifiesta. Y San Martín, en este sentido, que fue patriota del primero al último de sus días, dice, bueno, si el problema de la Argentina soy yo, no tengo problema, me voy. Yo no quiero ser motivo de discordia de mis compatriotas. Y en consecuencia... Producto de esta entrevista que mantiene San Martín con Zavaleta, rápidamente San Martín levanta campamento de Mendoza, abandona la provincia de Mendoza, pasa por Buenos Aires, pretextando la necesidad de educar a su hija, buscará a su hija Merceditas, aquella niña que había tenido junto a Remedios de Escalada, y marchará al exilio a Europa. Exilio del cual no retornará más, salvo un fallido intento de volver en 1829. Luego de esto, San Martín nunca más volverá a pisar suelo argentino, en virtud de la perfidia del Partido Unitario. Con lo cual, alejada la figura de San Martín del país, estaba allanado la convocatoria a un congreso en la cual se hiciera la voluntad principalmente de los rivadavianos. Por lo tanto, luego de hablar con San Martín, Zavaleta marcha rumbo a San Juan y Catamarca, San Juan y La Rioja,
consigue el visto bueno nada más ni nada menos que de Juan Facundo Quiroga, el gran caudillo riojano, con lo cual ya tenemos la aquiescencia de Cuyo y de Córdoba para concurrir a un congreso. Rápidamente, el gobierno de Buenos Aires envía 2 misiones más, una a cargo de Juan García de Cosio hacia las provincias litorales, y otra encabezada por el ex oficial del Ejército de los Andes, Juan Gregorio Las Heras, que marcha rumbo a las provincias del norte, Santiago, Tucumán, Catamarca y Salta. Por lo tanto, habiendo hecho este raconto en el interior y estando de acuerdo a las provincias en convocar a un congreso, formalmente, el 27 de febrero de 1824, la legislatura de Buenos Aires autoriza a su gobernador, todavía era Martín Rodríguez, a convocar al Congreso. Se establece que los diputados debían ser electos en forma proporcional a la población, pero no estaba claro dónde debía residir el Congreso. La residencia debía ser donde designasen las provincias. Y las provincias, prácticamente sin resistencia, optaron porque el mismo se llevara a cabo en Buenos Aires. El 21 de octubre se hace el escrutinio del voto de las provincias y es elegida por mayoría Buenos Aires para ser la nueva sede del Congreso. Por lo tanto, a lo largo de 1824 se van a ir produciendo las elecciones de diputados de las provincias y comenzarán a llegar a la ciudad de Buenos Aires hacia fines de noviembre, principios de diciembre de 1824. Mientras tanto, cabe destacar, culminaba el mandato de Martín Rodríguez como gobernador de la provincia. Recuerden que había sido confirmado como gobernador titular el 2 de abril de 1821, y por lo tanto, tal cual lo marcaba la ley dictada en diciembre de 1823, el gobernador duraba 3 años en el ejercicio de su mandato. En consecuencia, el 2 de abril de 1824 fenecía, caducaba el mandato de Martín Rodríguez como gobernador de la provincia. ¿Cuándo, profe? Abril de 1824. Ahora bien, no había posibilidades políticas prácticamente de que Martín Rodríguez pudiera ser reelecto. Sus desastrosas campañas contra el indio a lo largo de estos 3 años le habían evaporado su escaso prestigio político. Por lo tanto, no sería reelecto gobernador. Algunos pensaron en la posibilidad de elegir a San Martín como gobernador. Ya hemos visto la cláusula que hizo poner Rivadavia en la ley para evitarlo, y lo que le acaban de decir a San Martín para que se vaya del país, por lo tanto era imposible que fuera elegido gobernador. Algunos dijeron, bueno, que se haga cargo de la provincia quien ya claramente es el hombre fuerte del gobierno, me refiero a la figura de Rivadavia. Rivadavia no quiso ser elegido gobernador, en primer lugar porque estaba esperando ser elegido autoridad nacional una vez que comenzara a sesionar el Congreso. Y a su vez también tuvo que ir a Londres, tuvo que emprender un viaje rumbo a Inglaterra. No es casualidad que haya ido a Inglaterra, fue a cobrar la coima que le correspondía como consecuencia del empréstito con la Baring Brothers. Por eso marchó a Inglaterra. Tenía cosas más importantes que ser gobernador Rivadavia. Lo cierto es que finalmente la elección de la legislatura recae en un viejo oficial del Ejército de los Andes, un viejo camarada de armas del general San Martín. Me refiero a la figura del general Juan Gregorio de Las Heras. Vale destacar que Gregorio no era el segundo nombre, sino que era el apellido. Las Heras era el apellido materno. Juan Gregorio Las Heras ahora es el gobernador de la provincia. En este sentido, cabe destacar que Las Heras, en tanto oficial del Ejército de los Andes, era bien visto por las provincias. Las provincias confiaban en Las Heras. Pero además, Las Heras llega al gobierno de Buenos Aires en este contexto en el cual está por convocarse a un congreso, decidido a reunificar el país y también con una misión clara, lograr la pacificación con las provincias y todos juntos recuperar nada más y nada menos que la provincia oriental, que recuerden ustedes, estaba invadida por los portugueses desde 1816 y que se había perdido definitivamente en 1820. Pues bien, este es el nuevo gobernador. Además, era bien visto por las provincias, porque recuerden que había sido uno de los hombres que había llevado a cabo estas misiones en el interior.
Por lo tanto, no es casualidad, precisamente, que las provincias confíen en la figura de las eras. Profe, una consulta. Considerando que Rivadavia no estaba de acuerdo en que, bueno, en este caso por esa cláusula que puso, que no llegue San Martín en este caso, Las Heras, al ser un ex compañero de él, ¿le era de su confianza o no? No, porque además la legislatura en esto tuvo un rato de independencia poco común. Además le dijeron a Rivadavia, ¿querés ser vos? Sé vos. Si te vas, elegimos nosotros. ¿Te vas a ir a Inglaterra? Bueno, elegimos nosotros. Ahora, como les dije hace un instante, a fines de 1824 entonces han llegado prácticamente los representantes del interior. Antes de que comenzara a sesionar el Congreso, la provincia de Buenos Aires, a través de la legislatura, se va a dictar una ley conocida como Ley de Autonomía Provincial, por la cual la provincia se aseguraba su régimen de autonomía, por lo menos hasta que el Congreso se expidiese acerca de la forma en que se adoptaría una constitución. Y a su vez también la provincia de Buenos Aires se reservaba el derecho de aprobar o no la constitución que dictase el Congreso. Esa aprobación podía hacerlo a través de la legislatura íntegramente renovada al efecto, y hacer una elección específica de la legislatura para aprobar o desechar la constitución que dictase el Congreso. Es decir, Buenos Aires se reservaba sus derechos autonómicos de cara al Congreso que debía reunirse allí en la víspera. Y es así como el 6 de diciembre de 1824 comienza a sesionar el Congreso de Buenos Aires, el Congreso de 1824. Rápidamente, el Congreso va a dictar una ley para regular, o mejor dicho, organizar provisoriamente el país hasta tanto se dictase la Constitución. En efecto, en enero de 1825 se va a dictar lo que se conoció como la Ley Fundamental, el 23 de enero de 1825. Por esta ley, en su artículo primero, las provincias reunidas en Congreso reproducían por medio de sus diputados y del modo más solemne el pacto con que se habían declarado libres e independientes de España. Ratifican el pacto por el cual se habían declarado libres e independientes de España. Hay distintas interpretaciones respecto de este artículo. Por ejemplo, el doctor de la Cruz sostenía que se ratificaba allí la declaración de la independencia en virtud de que en el Congreso de Tucumán no habían estado las provincias litorales. Yo no coincido con esta interpretación que hace el doctor de la Cruz. La independencia o se dicta o no se dicta, no necesita ser ratificada por un órgano posterior. Y hemos visto que las provincias litorales habían declarado su independencia en el Congreso de Oriente de junio de 1815. Por lo tanto, no creo que esa sea la interpretación correcta. Yo en esto coincido. Entonces, su interpretación, profe, sería que serían independientes de España, libres e independientes de España. No dije eso. ¿No? No. Dije que algunos sostienen que ratifica la independencia dictada 8 años atrás, que no es lo mismo que decir se declaran independientes. Y bárbaro. No coincido con esa interpretación. Yo en esto sigo a José María Rosa, quien sostiene que lo que están ratificando allí las provincias es el pacto de unión por el cual se declararon libres e independientes de España. Es decir, lo que están ratificando allí es la voluntad de constituir una nación federal. Bien, gracias. Esa por lo menos es la interpretación que hacemos nosotros, como digo, tampoco la inventé yo, en esto sigo al Pepe Rosa. Bien, muchas gracias. Por el artículo segundo, el Congreso se declara constituyente, obviamente había sido convocado para dictar una constitución, en consecuencia debe estar investido del poder constituyente. Ustedes ya han visto en la bolilla número 1 con el doctor Marucci todo lo que es la teoría del poder constituyente. Por el artículo tercero, dice, hasta la promulgación de la Constitución, las provincias se van a regir por sus propias autoridades e instituciones. Es decir, las provincias también se declaran, o mejor dicho, se reservan sus derechos autonómicos frente al Congreso.
Es decir, hasta que se sancione la Constitución, nosotras somos autónomas y nos gobernamos por nuestras propias instituciones. El mismo derecho que ya se había reservado Buenos Aires por propia ley en noviembre del mismo año. El artículo 4 establece cuáles eran los objetos del Congreso, para qué el Congreso: independencia, integridad, seguridad, defensa y prosperidad de la nación. El artículo 5 establecía cómo debía funcionar el Congreso. El 4 y el 5 no son de los más trascendentes. Sí lo es el artículo número 6. Porque el artículo 6 establece que para que la Constitución entrara en vigencia luego de su sanción por el Congreso, debía ser aprobada por las provincias. No alcanzaba con la sanción del Congreso. La Constitución que dictase el Congreso debía ser luego aprobada o desechada por las provincias, que podían hacerlo del modo que creyeran más conveniente, o por plebiscito o por convocatoria extraordinaria a su legislatura. Lo mismo también que ya Buenos Aires se había reservado para sí por la ley del 13 de noviembre de 1824. Y por último, un artículo que para mí también es sumamente trascendente, es el que va a establecer cómo va a funcionar el país hasta tanto se dicte la Constitución. Recuerden que desde 1820 no teníamos autoridades nacionales. Pues bien, ahora volvemos a tener una autoridad de carácter nacional. Pues también, hasta tanto se dictase una Constitución, quedaba encargado provisoriamente del Poder Ejecutivo Nacional el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hasta tanto se dictase la Constitución Nacional, estaría a cargo del Poder Ejecutivo Nacional el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sería gobernador de Buenos Aires encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Hasta, reitero, el dictado de la Constitución. Y tendría las siguientes atribuciones: relaciones exteriores, celebrar tratados, ejecutar y promulgar las disposiciones emanadas del Congreso, y a su vez también la posibilidad de presentar proyectos de ley ante el Congreso. Estas son las 4 atribuciones que se confieren entonces a este Poder Ejecutivo provisorio que estaría a cargo del gobernador de Buenos Aires. Y ahora sigo un poco el hilo político, porque ¿por qué delegan esto en el gobernador de Buenos Aires? Porque vuelvo a reiterar, las provincias confiaban en Las Heras, veían a un hombre de San Martín en Las Heras, a un hombre consustanciado con la independencia, a un hombre que tenía una visión de patria grande, a un hombre que, como reitero, estaba comenzando a idear junto a los estancieros de Buenos Aires la posibilidad de recuperar la provincia oriental. Entonces no es casualidad que las provincias reunidas en Congreso le delegaran a Las Heras provisoriamente el mandato nacional hasta tanto se dictase la Constitución. Esta es la ley fundamental que, como su nombre lo indica, es fundamental en el parcial. La suelo preguntar y mucho. Son esta pavada, estos 7 artículos. Ahora bien, a continuación también el Congreso decidió revisar qué era lo que estaba, cuál era el sentimiento de las provincias acerca de la forma de Estado que debía darse a la Constitución. Por lo tanto, en el mes de junio de 1825 se dicta la denominada Ley de Consultas, en la cual precisamente se le consultaba a las legislaturas provinciales la opinión de las mismas para designar la base sobre la que habría de formarse la Constitución. Es decir, le consultaban a las provincias acerca de cuál era la forma de Estado que creían más conveniente para la Constitución. Ahora bien, punto seguido, artículo 2, la opinión no era vinculante para el Congreso. Es decir, las provincias podían hacer A, podían decir A, pero el Congreso podía hacer lo que quisiera. Como dice allí, estas opiniones no impedirían que el Congreso sancionase la Constitución más conforme a los intereses nacionales. Por lo tanto, este es el esquema institucional que tenemos a mediados de 1825. Y ahora hago un paréntesis, porque precisamente vamos a ver que va a ocurrir algo en 1825. Vamos a ver cuál era la situación de la banda oriental. Como lo vimos hoy,
o lo vimos en las clases anteriores, mejor dicho, la provincia oriental había sido incorporada al Imperio portugués en 1820. En efecto, en 1821 había un congreso elegido por el jefe de la ocupación portuguesa, había declarado a la provincia oriental, provincia cisplatina como la denominaban ellos, parte integrante del Reino de Portugal. En ese interín, en 1822, se produce la independencia del Brasil, y en este momento en que hay conflictos entre los leales a la corona portuguesa y los leales a la flamante nación brasileña, un grupo de patriotas orientales, algunos de ellos viejos oficiales artiguistas, entre ellos los hermanos José y Pedro de la Valleja, los hermanos La Valleja, Fructuoso Rivera y algunos oficiales más, intentan una sublevación que fracasa y deciden refugiarse en Buenos Aires. Este grupo de oficiales orientales rápidamente toma contacto con Las Heras. Las Heras los pone en contacto con los hacendados de la provincia de Buenos Aires, principalmente con Terrero, Dorrego y Rosas, quienes también estaban de acuerdo en reincorporar al patrimonio nacional la provincia oriental. Santa Fe decide apoyar esta empresa, lo propio ocurre con la provincia de Entre Ríos, y como consecuencia de ello, en abril de 1825 se produce la célebre expedición de los 33 orientales. Y como en los buenos viejos tiempos de Artigas, toda la campaña oriental se levanta contra el invasor portugués y apoya a los 33. Reitero, toda la campaña oriental se pliega al movimiento liberador encabezado por el general Lavalleja y estos oficiales orientales que contaron con el apoyo, reitero, de los hacendados de Buenos Aires, del gobernador Las Heras, de la provincia de Santa Fe y también la de Entre Ríos. Ahora bien, a mediados de junio, frente a esta situación, Las Heras crea un ejército de observación que aposta en la provincia de Entre Ríos, más concretamente en Concepción del Uruguay, para ver cómo iban a sucederse los acontecimientos. Y una vez que los 33 orientales se establecen y ponen sitio a Montevideo, allí en el Cerrito, frente a las puertas de Montevideo, los orientales solicitan al Congreso reunido en Buenos Aires la incorporación al mismo. Es decir, los patriotas orientales le piden al Congreso de Buenos Aires que acepten a la provincia oriental como una provincia más integrante del territorio argentino. El Congreso, en vez de decir, vengan, estar a la altura de las circunstancias, ponerse a la cabeza de la patriada, dice, bueno, no podemos, porque ustedes formalmente pertenecen a Portugal, así que bueno, no sé, ¿por qué no hacen un congreso, se declaran independientes y vemos lo que hacemos? Bien vueltero el Congreso reunido en Buenos Aires. Lo cierto es que efectivamente el general Lavalleja convoca a un Congreso del Pueblo Oriental, lo que se conoció como el Congreso de la Florida, y allí los representantes del pueblo oriental declaran la independencia del Brasil. La provincia oriental se declara independiente del Brasil y se declara parte integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se declaran independientes de Brasil y se declaran parte integrante de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que como decía la declaración, a la cual pertenecieron y a las cuales nunca han querido dejar de pertenecer. Claramente, la vocación del pueblo oriental, no de la clase alta montevideana, del pueblo oriental, era la argentinidad. Siempre se sintieron argentinos. Fue la clase alta montevideana la que nunca quiso saber nada con esto. Lo cierto entonces es que, declarada la independencia de la provincia oriental respecto del Brasil, el Congreso Oriental procede a elegir sus diputados y son enviados a Buenos Aires. El Congreso reunido en Buenos Aires acepta a los diputados orientales en diciembre de 1825
Y como consecuencia de ello, en el mes de diciembre de 1825, el Imperio del Brasil nos declara la guerra. Es decir, a fines de 1825 estalla la guerra con el Brasil como consecuencia de la reincorporación a la nacionalidad de la provincia oriental. Así que mientras estos discuten si somos unitarios a lo francés, si somos federales a lo norteamericano, si ponemos esto, si hacemos aquello, entrábamos en una guerra internacional. Y en este sentido, Brasil era una potencia militar respetable, eran los viejos herederos del Imperio portugués, veteranos en las guerras contra Napoleón. No estábamos entrando en guerra contra cualquiera. Era una fuerza militar respetable la del Brasil. Ahora bien, en este momento, en este contexto, donde todas las energías, todo tendría que estar encauzado a defender la patria y a consolidar a la provincia oriental como parte integrante del Estado argentino, cuando todos los esfuerzos tendrían que estar concentrados en la guerra contra el extranjero, estalla la guerra civil. ¿Qué es lo que ocurre? Poco antes de que los brasileños nos declararan la guerra, Las Heras había enviado rumbo a la provincia de Tucumán al general Gregorio Araoz de la Madrid. ¿A qué? A buscar el parque del ejército que había sido abandonado por el ejército del norte en 1820 y a buscar contingentes de tropas. ¿Para qué? Para pelear con los brasileros. ¿Qué es lo que va a hacer el cretino de la Madrid? Con esas tropas que se tendrían que haber destinado a la guerra con Brasil, con ese parque de artillería que se tendría que haber destinado a la guerra contra el Brasil, comienza a dar golpes de Estado en el interior, a colocar gobernadores unitarios en el interior y desata la guerra civil. Es decir, en momentos en que estábamos entrando en guerra con Brasil, los unitarios desatan la guerra civil en el interior. En consecuencia, mientras tenemos un Congreso discutiendo una Constitución, estamos en guerra con una potencia extranjera y con la guerra civil desatada en el interior. La perfidia unitaria no cesó nunca. Y lo peor aún es cómo el Congreso desconoce la legalidad. Porque en este sentido, Las Heras propuso al Congreso declarar anárquica y sediciosa la actitud de la Madrid y el Congreso no se lo aprobó. ¿Por qué el Congreso hace esto? El Congreso ya estaba preparando el terreno político para la vuelta del nefasto. Estaba preparando el terreno político para la vuelta de Rivadavia. Porque precisamente, se corta y volvemos. A fines de 1825, nuevamente Bernardino Rivadavia, después de haber cobrado su participación en el empréstito, estaba en Buenos Aires y dispuesto a hacerse cargo del gobierno nacional y de terminar para siempre con toda aventura federal en el país. No es casualidad, entonces, que ahora el Congreso, que había cambiado y duplicado su representación respecto a 1824, vote en enero de 1826 lo que se conoció como la Ley de Presidencia. Por la Ley de Presidencia se decide crear un Poder Ejecutivo permanente. Poder Ejecutivo permanente que tendría el título de Presidente de las Provincias Unidas, duraría el tiempo que estableciese la futura Constitución, y al cual se le otorgarían las facultades que por las leyes anteriores se le habían transferido